Sí, estoy, aunque es la primera vez que yo participo, es la segunda vez que ICES está en este encuentro y verdaderamente es impresionante la capacidad de convocatoria de tanta gente joven y de tanta vocación y voluntad de emprendimiento que hemos visto en el encuentro. Eso verdaderamente me ha impresionado de manera muy positiva. Y bueno, pues para nosotros es un honor poder participar, porque creemos que el camino para las empresas es ser conscientes de las oportunidades que hay, y luego desde nuestro punto de vista como ICEX es importantísimo animarlas a que estén fuera y que sean conscientes de las oportunidades en los mercados internacionales. Efectivamente, sino que aprovechen a tope las oportunidades que ofrece la internacionalización. Nosotros, como organismo que apoya la internacionalización, pensamos que todavía hay mucho por hacer para que las empresas tomen conciencia de todas esas oportunidades que existen fuera. Sí, a la fuerza ahorcan, que dicen en mi tierra, ¿no? Cuando la demanda interna no pitaba, pues prácticamente lo único que había, o la única manera de remontar, eran los mercados exteriores, ¿no? Lo que nos gustaría es que eso no fuera por accidente o cuando no queda más necesidad aquí en España, sino que la internacionalización se convierta en parte del código genético de las empresas españolas, y que sepan que la internacionalización tiene que ser parte de su estrategia empresarial, no algo que hacen cuando no existen más recursos aquí en España, sino que lo hagan por verdadera vocación. Sí, por supuesto. Nosotros como ICES todavía pensamos que hay mucho camino por recorrer, es decir, que todavía hay muchas empresas que no saben todas las oportunidades y todas las ayudas que ICES y que las administraciones autonómicas también, aquí por ejemplo en la Comunidad Valenciana, el IBACE, pueden ofrecerles para internacionalizarse, ya no solamente en forma de dinero. Yo creo que el dinero no es el componente más importante para que las empresas se internacionalicen, es mucho más importante la información, y tener información de calidad sobre cómo pueden las empresas salir fuera. Tenemos, por ejemplo, más de 2.000 estudios de mercado sobre oportunidades fuera. Tenemos un sistema de asesoramiento que es Ventana Global, que es a través de un número de teléfono gratuita atendemos más de 80.000 consultas, pero creo que podrían ser el doble, ¿no?, todos los años. Y todos esos canales son todavía poco conocidos por las empresas españolas, y cuanto más pyme es la empresa y cuanto más pequeña, más desconoce que nosotros estamos allí para ofrecerles la ayuda que necesitan, ¿no? Sí, desde luego, evidentemente. O sea, muchas veces el producto está ahí, pero tienes que saber presentarlo. Ya no se lleva eso de que el buen paño en Arca se vende, ¿no? Tienes que saber presentarlo y canalizarlo, ¿no? Elegir bien cuáles son los mercados más atractivos, saber que no puedes tener, o sea, tienes que apostar por un producto evidentemente de calidad, que tienes que construir tu propia página web. Lo mismo que hemos visto hoy en la sesión sobre el canal del comercio electrónico para las pymes y para los emprendedores, es un canal de una importancia radical, ¿no? O sea, ya además hay muchas empresas que nacen desde el inicio con vocación global, ¿no?, con vocación de salir al exterior. Son las nuevas Born Global, que es una nueva categoría. Son empresas que exportan cuando ya han vendido en España, sino que directamente nacen con vocación de exportar y de hacer llegar su producto al mayor número de mercados y al mayor número de consumidores. Evidentemente, lo que nosotros queremos desde ICES es ayudarle a elegir bien los mercados y ayudarles a que sean conscientes de las oportunidades y de las excelentes ocasiones que pueden aprovechar en los mercados exteriores. Hay herramientas de información, de formación, les acompañamos a ferias, tenemos también programas y ayudas para financiar determinados gastos cuando van fuera, es decir, todo un abanico de instrumentos para apoyarles a salir fuera.